una serie de acontecimientos que ahorita lo voy a contar y tengo muchos milagros, ¿verdad?, que ha pasado en mi vida. Yo creo que mi Dios es un Dios de milagros, un Dios que para Él nada es imposible, amén. Y el día de hoy, justamente la predicación se llama Milagros, ¿verdad? Milagros. Yo tengo un Dios de milagros y quiero que sepan que para Dios nada es imposible, amén. Nada es imposible para nuestro Dios. Y para comenzar, quiero leer Juan 11:4. Antes de esto había pasado que Lázaro, que era el mejor amigo de Jesús, había enfermado. Él tenía una familia que eran amigos, ¿verdad? Marta, María y Lázaro, que eran hermanos. Y Lázaro, que era el mejor amigo de Jesús, o uno de los mejores amigos de Jesús, había enfermado. Y Jesús no llegó a tiempo, al parecer, ¿verdad? Porque para Dios sabe todo. Y sucedió que Lázaro se murió, ¿verdad? Lázaro se muere. Y si nos vamos a Juan 11:4, cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios. Sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias esta mañana preciosa, Dios. Esta mañana en donde tus misericordias son nuevas, en donde las nuevas oportunidades están en nuestras vidas, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mi vida, Dios, y que tú, Señor, traigas esperanza esta mañana, Señor, para aquellos que se sienten desanimados, Padre, para aquellos que creen que alguna situación en su vida nunca va a cambiar, Dios, pero un toque de ti, Señor, todo lo cambia, Dios. Si tú necesitas un milagro esta mañana, dile: Señor, toca mi vida, Dios. Toca mis situaciones, Dios. Toca a mis hijos, Dios. Toca a mi familia. Toca a mi esposo, toca a mi esposa, Dios. Yo sé que tú puedes hacer. Padre, haz algo en mi negocio, en mi trabajo. Pero tú puedes cambiar todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Así que el objetivo es hablarle hoy a las personas que creen que Dios no va a hacer un milagro, que creen que Dios no va a proveer lo necesario para sus vidas y que están desanimados por el futuro y que sientes a veces que Dios no te escucha. Sucede que mi papá estaba enfermo y mi papá estaba enfermo, muy enfermo, y había días en donde yo le decía a Steffi, a mi esposa: es que siento que Dios no me escucha, pero Dios sí me escucha, ¿sí? A veces tus oraciones crees que no pasan del techo, pero Dios, Él es omnipresente, o sea, Él está en todos lados, Él escucha tus oraciones. Aunque tú creas y hayas desistido porque crees que Dios no está, Dios no existe o cualquier cosa, quiero decirte que Dios sí está, Dios sí escucha y Dios está vivo. Y nuestro Dios es un Dios de milagros, para Él nada es imposible. Y la historia empieza en que mi papá estuvo en el hospital. Y cuando yo salí de aquí, yo ya iba iba a tomar un avión express. Como los que saben, estaba ensayando. Me habían dicho unos días antes que mi papá estaba un poco enfermo. Y yo dije, pues un malestar estomacal, cualquier cosa, ¿verdad? Me habla mi hermano: oye, lo llevé al hospital. Y luego en eso me habla y me dice: pues tienes que tomar la decisión de que si lo entubamos o no. Y yo, espérame, o sea, pues nada más traía un poquito de diarrea, ¿me explico? Y yo dije, achis, o sea, como que se me salió todo. Le hablo a mi esposa, ya me voy en el avión. Me habla a mi hermano y me dice: oye, ¿sabes qué? Ya ni lo podemos entubar porque si lo inyectan para poder dormirlo, pues le va a dar un paro cardíaco. Y yo, pues como que se supone que nada más estaba un poquito enfermo, ¿no? Entonces me dice mi hermano: pues ya nada más están esperando algunas horas a ver si alcanzas a llegar antes de que se muera. Y yo, ok, entonces yo me hice la idea. De hecho, mis clientes me hablaban y yo les decía: oye, pues voy al funeral de mi papá y la otra semana regreso. Pero todavía no se moría, pero ya me habían dicho que ya se iba a morir.
Y en eso, resulta que le mando un mensaje a toda mi familia y pongo de que, pues los que puedan llegar, váyanse a despedir de mi papá porque ya se va a morir, ¿sí? Y en eso, con amor, me exhortaron mis pastores y me dijeron, ¿cómo vas a dejar que los doctores hablen muerte sobre tu papá? Y me dijo la pastora, sí, la esposa del pastor, me dice, vas a llegar, te vas a meter a ese cuarto, y yo siempre tengo un chorro de fe. Ustedes saben que hasta por muertos he orado. Ustedes saben que hasta, o sea, gente atropellada con los huesos casi todos quebrados, me he metido a orar. Y siempre que alguien me habla para ir a orar al hospital, ahí voy y se levantan. Y pues suceden milagros, ¿verdad? Porque yo creo que Dios es un Dios de milagros. Y cuando creemos en Dios y somos bautizados por el Espíritu Santo, hay dones de sanidad y todo eso. Y yo siempre he creído que tengo dones de sanidad, que Dios me ha regalado eso. Ahora, que es para todos, ¿verdad? O sea, todos pueden recibirlo. No crean que soy algo especial o así, sino que el Espíritu Santo es poderoso. Amén. Así que luego podemos hablar de ese tema y todo eso. Pero mi fe estaba por los suelos. Entonces yo llego ese día y me voy a meter. Y antes de meterme al cuarto, me iban a llevar a donde estaba mi papá. Y antes de meterme al cuarto me dicen, oye, ¿sabes qué? Venía con dos personas, dos familiares míos, y les digo, si no van a entrar con fe, mejor ni se metan. Si no van a creer que mi papá se va a sanar, mejor no entren porque yo voy a ir a orar a que se levante. Sí. Y obviamente yo esperaba que se levantara y todo eso, ¿verdad? Llego mi papá con los brazos como pelotas, así, los pies como pelotas. No tenía oxigenación. Y la instrucción de mi suegra, que es la esposa del pastor, me dijo, te vas a meter, vas a imponer las manos, vas a orar y vas a declarar vida sobre él. Llego yo, mi papá no tenía oxigenación, tenían que entubarlo, pero no lo entubaron. Ya no lo podían anestesiar, tenía las plaquetas muy bajas, tenía las manos y los pies hinchados, tenía los riñones en etapa 5, que significa que toda la vida iba a necesitar diálisis, que si él se recuperaba iba a necesitar un tipo de diálisis aquí y tener enfermeras y gente que le pudiera hacer todo ese tipo de cosas. Tenía hipertensión, diabetes, absceso en el hígado y el cerebro le iba a quedar afectado. Eso fue el diagnóstico. Veo a mi papá en agonía y yo dije, o sea, es que a veces Dios nos manda a hablarle a los huesos secos, ¿no? O sea, a veces a la gente que ya está a punto de morir. Y oré, y en ese momento que oro, que él ya estaba así todo ido, de repente como que hace y como que se vuelve a dormir. Y eso pasó el primer día, pasa el segundo día, me meto otra vez, oro otra vez igual. Y tercer día, oro otra vez igual. Y de repente como que empieza a haber luz. Y eso sucedió, de repente mejoró un poquito. De repente salió de urgencias, lo mandan a un cuarto. Y luego de repente le empiezan a quitar una medicina. Y luego los doctores me decían, no, es que cuando lo ves bien son alucinaciones. Saben que cuando alguien ya va a morir, antes de morirse, tiene como que alucinaciones de que se siente mejor y luego se muere. Y yo pensaba eso. Y de repente reprendí esa palabra. Mi papá no se paraba de la cama y de hecho tenía un brazalete de alto riesgo y cuando yo estaba ahí, él estaba el brazalete y lo taché yo con una pluma y yo, en el nombre de Jesús, este hombre no es de alto riesgo, ¿sí? Y así, ¿verdad? Empezar a tener fe, obviamente que fe sin dormir y en una cama, en una silla súper incómoda, así en chorro de frío. Y un día le digo a Dios, yo lo veía ahí, o sea, obviamente él tenía una sonda y cosas de esas. Le dije a Dios, Padre, que en 2 semanas mi papá se pueda salir de esta cama. Y luego en mi mente dije, ¿pero por qué 2 semanas? O sea, eso es un chorro, 2 semanas. Y ya me tenía que venir a Austin. Y dije, Señor, que en 2 días ya mi papá esté fuera de esta cama. Salga, o sea, haga algo, que se salga. Estaba él, pues imagínate, sin moverse ni nada ya llevaba como 10 días así.
y de repente, a los 2 días, resulta que fue al baño con mi ayuda, pero fue al baño. Dije, se salió de la cama. Y de repente, en menos de lo que yo esperaba, pasaron como 7 días más y mi papá ahorita está fuera de la cama. Mi papá está fuera del hospital. ¿Y saben qué tiene? Nada. No tiene los riñones bien. Creo que hasta nos pasamos un poquito, que hasta la diabetes se le quitó, porque mi Dios es poderoso. Ahora, mi pregunta siempre es, ¿por qué Dios quiere sanar a alguien si como quiera se va a morir? ¿O por qué Dios resucitaría a alguien de los muertos si como quiera, o sea, de la muerte, si como quiera se va a morir algún día? Y hablando del pasaje que acabo de hablar, de que Lázaro se murió, la historia era la historia de cómo Jesús resucitó a Lázaro, su mejor amigo. Y Jesús decía que la enfermedad que él tenía no acabaría en muerte. Y cuando Jesús habla de aquellos que mueren en la fe, cuando tú veas la Biblia, eso es un dato medio teológico, cuando tú veas en la Biblia que dice Lázaro estaba dormido, significaba que cuando la gente se muere en fe, no, o sea, la Biblia dice, no dice se murió, se dice se durmió, ¿verdad? Y decía, Lázaro está dormido. Y lo que sucedía es que los discípulos, cuando Jesús decía Lázaro está dormido, refiriéndose a que está muerto, los discípulos decían, pues echó una siestecita, ¿verdad? Y Jesús tuvo que aclarar un día y dijo, no está dormido, para que puedan entender, está muerto. Pero necesito que vengan conmigo para que de verdad ustedes puedan creer en mí, puedan creer que yo soy poderoso, puedan creer que yo soy el Hijo de Dios. Y luego, cuando Jesús, ya después de que había dormido o muerto Lázaro, resulta que Jesús va a la ciudad y Marta le dice, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús responde, tu hermano va a resucitar. Fue lo que le dijo. Y en Juan 11, 25 al 26 dice Jesús una verdad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, el que cree en mí vivirá aún después de estar muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Esa es una verdad que tú debes de saber. ¿Qué va a pasar cuando te mueras? ¿A dónde vas a ir cuando te mueras? ¿Qué va a pasar con tu vida? Pero si crees en Jesús, dormirás, porque Él es la resurrección y la vida. Y un día vas a resucitar con Jesús. Nosotros tenemos vida. Nosotros tenemos vida eterna cuando creemos en Jesús. María sale y le dice, la otra hermana, y le dice lo mismo a Jesús. Y resulta que Jesús se enojó. La Biblia relata que Jesús se enojó y en el verso 35 relata que Jesús lloró. Y es que así me imaginaba yo a Jesús cuando yo estaba todo sin fe, todo sin esperanza ni nada. Me imaginaba a Jesús enojado, me imaginaba a Jesús llorando, me imaginaba contristando yo al Espíritu Santo porque Él es todopoderoso. Ahorita que veo la situación, imagínense que yo hubiera declarado muerte sobre mi padre. Imagínate que yo hubiera declarado que mi papá ya no tenía esperanza. Y luego Juan 11, 38 al 41 dice que entró al cuarto y que todavía en voz alta, para que todos alrededor pudieran escuchar que era su Dios, dice, Señor, tú siempre me oyes. Y lo dice la Biblia, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Y declaró, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba. Y todos decían, y ya habían pasado 4 días de muerto. ¿Tú crees que Dios puede levantar a alguien después de 4 días de muerto? ¿Tú crees que Dios es poderoso? ¿Tú crees que Dios es un Dios de milagros? ¿O crees que Dios está contando nada más una historia cualquiera? ¿Sí? O dices, la Biblia ya es vieja, pero nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios que sigue haciendo milagros hasta el día de hoy.
Y también puede hacer un milagro en tu vida, puede hacer un milagro en tu familia. Y hay muchos tipos de milagros que Jesús hizo. Pero el primer punto es, ¿qué es un milagro? Un milagro son intervenciones sobrenaturales de Dios que revelan su poder y su propósito. Como les comento, ¿por qué Dios sanaría a alguien si como quiera se va a morir? ¿Por qué Dios levantaría a alguien si como resucitaría a alguien si como quiera se va a morir? Es porque Dios tiene un propósito. No solo Dios hace milagros por hacerlo, sino que me pone la siguiente, Dios, yo siempre le hago estas dos preguntas. Dios, ¿por qué quieres sanarlo? ¿Y cuál es tu propósito en todo esto? Pero cuando Dios hace un milagro es porque quiere cumplir un propósito en ti, en la persona y en las personas alrededor. Que el mundo conozca que Dios es un Dios de milagros. Y el milagro más grande que puede haber en una persona es que cuando muera tenga vida eterna. Mi pregunta para ti, cuando mueras, ¿a dónde va a ir tu alma? Cuando mueras, ¿a dónde va a ir tu vida? ¿De qué sirve que Dios haga un milagro hoy en tu vida si no crees en Él? ¿De qué sirve que Dios... Vamos a orar al final por eso, ¿sí? Por si alguien necesita un milagro. Vamos a orar por eso. Pero pregúntate a ti, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Y cuando estamos en esas situaciones, le prometemos de todo, ¿verdad? Le dice, Señor, ya voy a dejar de tomar. Ay, ya voy a dejar de fumar. Ay, ya voy a dejar de hacer esas cosas. Ay, ya voy a dejar de tener estas adicciones. Si sanas a mi papá, ya te voy a... Y empiezas a hacer promesas y promesas y promesas. Dios no quiere promesas. Dios quiere que cambies tu corazón. Dios quiere que cambies tu vida para que puedas tener una vida abundante en Él. El segundo punto es los milagros mientras esperamos, ¿sí? Los milagros mientras esperamos. Yo le llamo el milagro dentro del milagro, ¿verdad? Mi familia tenía un problema grande. Todos separados, peleados. Y el primer milagro que sucedió fue una reconciliación y una unión. O sea, ahí sucedió. Deja tú que mi papá se sanara. Sucedía que mi familia no se podía reconciliar porque son bien orgullosos. Voltea al que está a tu lado y le diga, no seas tan orgulloso. O necesitas una situación así para poder reconciliarte con tu papá. O necesitas una situación así para poder reconciliarte con tu hermano. Pídele perdón, ándale. Pídele perdón al que está a tu lado. Pídele perdón a tu papá. Órale. A tu esposo, perdón por pelearnos hoy en la mañana. Sí, ándale. Por gritarte. Y ese empezó a ser un milagro. Oye, ya empezó a haber milagros de ahorita, en la mañana. Les dije que iba a haber milagros. Sí. Colosenses 3, 13 al 14. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Híjole. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístense de amor, lo cual nos une a todos en la perfecta armonía. O sea, busca la reconciliación. Ahí puse a toda una familia reconciliándose. Cualquier cosa que sucede en nuestra vida, cualquier situación que sucede en nuestra vida, debes de saber que es por un propósito. Debe de traer fe, esperanza y amor. Y cuando Dios está sobre una situación de milagros, veremos cómo comienza la unidad en las familias, el perdón, el arrepentimiento y el cambio personal en tu vida. Yo personalmente dije, ahí que estuve en el hospital, vi a tanta gente enferma. Vi a tanta gente, al lado de nosotros se morían personas. Por nunca haberse cuidado. Gente con diabetes que lo único que quería hacer era salir de ahí, tomarse una coca. Y yo decía, ¿cómo? Haciéndoles diálisis ahí. También tienes que tener mucho cuidado. O sea, algo que vi ahí y que no viene aquí es ¿qué habla sobre tu vida? ¿Qué habla sobre las personas que están al lado de ti? Que no viene aquí, pero no sé por qué lo quiero tocar también. Tantito, denme un minuto más.
Porque las personas que estaban ahí, el tiempo que pude compartirles, hablaban una situación en un futuro, en un tiempo en sus vidas, por no aceptarse como eran, ¿verdad? Los dos personas que conocí ahí estaban gorditos, obviamente por no cuidar su alimentación. Pero uno de ellos decía, bueno, estaban gorditos, porque ya estaban bien flacos. Y uno de ellos le decía, es que es bien importante las palabras que dices en tu vida. Y uno de ellos decía, yo siempre le decía a mi papá, ay, ojalá me diera diabetes para estar igual de flaco que tú. Y me arrepiento tanto de haber dicho eso. Me arrepiento tanto de haber declarado esa enfermedad sobre mi vida. Ahora mírame aquí. Estoy enfermo, no puedo hacer nada. Y el segundo decía, yo siempre declaraba, ay, ojalá algún día esté flaco, ojalá algún día esté flaco. Porque se odiaba a él mismo por cómo estaba. Y resulta que dice, y ahora estoy flaco, como este hombre también. Pero ahora estoy flaco y tengo cáncer. Ahora estoy como quiero estar, pero estoy enfermo. Es bien importante las palabras que declaras sobre tu vida. Llevé a mi papá a una renuncia, que tú cuando aceptas a Jesús puedes llegar a esa renuncia. Llevé a mi papá a una renuncia porque yo me acordaba que cuando él me decía, que él siempre decía jugando, mi papá, esa es la que yo me acuerdo, ¿verdad? Él siempre decía jugando cuando estábamos en una fiesta, yo no voy a dejarle dinero a nadie. Yo todo me lo voy a gastar. A mis hijos ya le di la educación. Y cuando esté en la cama de hospital, mis últimos 20 pesos, le voy a decir a la enfermera, tráigame una cerveza, me la voy a tomar y me voy a morir. Imagínate, ponle que tú, pues qué chistoso. Y todo se reía. Pero la declaración que hacía sobre su vida. Le dije, si esa papá es la que te acuerdas, imagínate las que no te acuerdas. Y lo llevé porque ella cree en el Señor Jesús. Lo llevé a renunciar a eso. Vamos a renunciar a toda enfermedad. Vamos a renunciar a todas palabras, toda puerta abierta sobre tu vida que has declarado. Y ahorita acuérdate lo que has declarado sobre tu vida. Acuérdate y pídele perdón al Señor por las palabras que has dicho sobre ti, sobre los demás y sobre cualquier cosa que haya sobre tu vida. Todos tenemos la oportunidad de perdonar, de ser perdonados, de olvidar problemas, de perdonar deudas. No debemos de esperar a que todo esté perdido para clamar por un milagro en nuestras vidas. Fíjate, todos los días es una oportunidad de recibir el milagro. Si me pones la siguiente, es un milagro que camines. Ahorita, haz ejercicio. Es un milagro tu salud. Come bien. O tienes que esperar hasta que te dé diabetes para empezar a cuidarte. Sí. Es un milagro tu familia. Únela. Es un milagro que tengas a tus papás. Hónralos y diles cuánto los amas ahorita. No cuando yacen en el ataúd, porque siempre vemos a la típica que nunca le dijo que amaba a su papá llorando en el ataúd, ¿verdad? Diciéndole, no, mi papá. Y el que siempre le dijo que lo amaba, siempre está tranquilo. El que siempre le dijo que te amo, eres lo mejor, eres una persona especial. Hónralos. Es un milagro tus hijos. No esperes a que se vayan de casa. Es un milagro tus hijos. No te pierdas los momentos más importantes, sus logros, sus metas, hasta el más mínimo. No, es que no puedo ir a verte por el trabajo. Hasta que te pierdes todo, ¿verdad? Todos los momentos. Tienes que disfrutar estos momentos. Tienes que saber que es un milagro tenerlos. Darle besos ahorita que los puedes hacer. Llevarlos a la cama ahorita que los puedes llevar. Y si ya se te pasó un poquito el tiempo, hay formas de poder recuperarlos. Tómate tiempo, invítelos a comer, coman juntos, tómense tiempo para estar juntos. Porque es un milagro tener a nuestra familia todavía
Es un milagro que cada día puede ser un milagro en nuestra vida. No tenemos que esperar hasta que llegue el último día de nuestras vidas para poder accionar en las cosas. ¿Sí? Piensa qué estás haciendo y piensa qué situaciones tienes que cambiar ahorita que no van a funcionar a lo largo, ¿verdad? Punto número 3 dice el propósito de un milagro. Y recordarte que los milagros son buenos. Dios nos escucha, Dios nos ayuda, pero la pregunta es, ¿por qué y para qué me sanaste, Dios? El milagro es un recordatorio que tienes un propósito en tu vida. Dios tiene propósitos en tu vida. Amén. O sea, tanto mi papá, que él debe de tomar la acción y él debe de reconocer, ¿verdad?, que es un milagro lo que es en su vida. Yo también tengo que reconocer que yo tengo un propósito. Yo fui con un propósito, regreso con un propósito. Y hay cosas que yo debo entender, sabias, que él hizo o que hizo mi familia, que yo no lo quiero en mi vida. Y a veces estamos tan enfocados en lo material, pero recordemos que fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para que las personas conozcan que Él existe y que sean llenas de su presencia. Si eres mamá, tienes la oportunidad de criar a tus hijos para la gloria de Dios. Tráelos al grupo de jóvenes. Enséñale valores. Escríbeles versículos en su cuarto. Háblales, canta con ellos alabanzas. Si eres papá, tienes la oportunidad de ser un sacerdote temeroso de Dios, creyente, apasionado por Dios, para que el mundo vea cómo amas a Dios. No me dejarán mentir las mamás y los hijos que quisieran ver apasionado a su esposo. Que cuando hagan un llamado, el primero que pase sea el marido, ¿verdad? Y los hombres así. Macho de rancho, ¿verdad? O sea, sin caballo, pero bien macho. Si eres hijo, puedes ser luz del mundo que clama para conocer a Dios. Siguiente, dice, muchos solo quieren el milagro, pero no quieren a Dios. Y así está llena las iglesias. Gente que quiere un milagro, pero sin Dios. Y así no funciona eso. Juan 6:26 dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y había mucha gente, y hay mucha gente que sigue a Dios, sigue a Jesús, o seguía en aquel tiempo a Jesús, o hoy sigue a Dios, hoy quieren conocer al Espíritu Santo, pero por los milagros, por las señales, pues porque Dios les da de comer, pues porque Dios hace algo en ellos un día. Y la gente, ¿saben por qué seguía a Jesús? No por sus milagros. Luego en Juan 6, ¿verdad?, que lo pueden leer en su casa, dice que nosotros también queremos hacer milagros. Y el único milagro que Jesús quería darles o te quiere dar, no es que hagas milagros o recibas milagros, porque sí va a haber milagros, es consecuencia de creer en Dios, ¿sí? Pero Jesús le decía y les pedía que creyeran en Él. Jesús le decía, yo soy la verdad, ya viste los milagros, ahora cree en mí y sígueme. Cree en Jesús y síguelo. Si me ayudan con el piano. Y es más fácil creer en milagros que cambiar tu vida. ¿Verdad que sí? ¿Tienes diabetes? ¿Quieres que Dios te sane? Pero tienes que dejar la coca. ¿Sí me explico? Es más fácil lo sobrenatural que lo natural. Eso es una advertencia para todos nosotros, ¿verdad? Que hay algo que debes de cambiar en tu vida. Hay algo que tienes que voltear, arrepentirte y voltear hacia otro lado. Hay algo que tienes que arreglar en tu vida. Hay personas que están aquí porque necesitan un milagro, pero yo te digo, primero recibe el Espíritu Santo y vas a ver cómo tu vida es transformada. Tienes que creer en el Espíritu Santo. Una cosa es que recibas también el Espíritu Santo y otra cosa es que vivas en el poder del Espíritu Santo.
¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo vivir en el poder del Espíritu Santo? Orando, leyendo, buscando a Dios, clamando a Dios. Lo más fácil es que Dios te quite el cáncer. Lo difícil es que entiendas que necesitas a Dios. Porque si decimos, no, vamos a hacer noche de milagros, todos los enfermos van a llegar. Pero ¿cuántos de ellos quieren a Dios realmente? Y el milagro más grande es que Jesús nació, que la puerta está abierta para que hoy lo aceptes en tu vida, en tu corazón. Que ese mismo poder de milagros viva en ti y transforme tu vida antes de cambiar una situación. Tienes que saber que primero Dios quiere cambiarte a ti antes de cambiar una situación. Que primero Dios quiere que tú seas transformado, que tu vida sea transformada, que tu vida cambie por completo. Apocalipsis 3:20: he aquí yo soy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, que Dios entre en la ecuación de nuestra vida, que Dios entre en el día a día de nuestra vida, que le des la gloria a Dios todos los días de tu vida. Entraré y Dios está hoy, el día de hoy te está llamando a la puerta. Ya basta de chiflazones, ya basta de decir, de andar como que más o menos en los caminos de Dios. Ay, que si hoy sí quiero ir y mañana no quiero ir. Que si hoy quiero a Dios y mañana no quiero a Dios. Pero el día que pase alguna situación vas a estar clamando. Pero ¿por qué no clamar ahorita y decirle a Dios: sí, Señor, entra en mi vida? Decirle: sí, Señor, te quiero en mi corazón, cámbiame por completo. Porque si sigo este ritmo de vida, no la voy a hacer. ¿Sabes qué se necesita? Humildad. Humildad para decirle a Dios: creo que no está funcionando. Te digo algo, no funcionó el año pasado como vivías. ¿Crees que este año va a funcionar otra vez? Algo tenemos que cambiar. Y lo que sucedió con mi papá es que este absceso llegó por un problema de alcoholismo, de mala alimentación, de diabetes maltratada y de una vida llena de excesos. Y en un momento de desesperación le dije, o sea, yo estaba pasé todas las etapas de mi vida, o sea, subí, bajé, subí, enojado, contento, inspirado, desahuciado, o sea, todo, estaba todo de todos lados, ¿verdad? Y le dije: ¿y ahora qué vas a hacer? Le digo a mi papá, ya que se sentía un poquito mejor. Tienes que dejar el alcohol, ciertos alimentos, porque hace 2 años pasó más o menos una situación igual con él, que casi se nos va en el COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Por una diabetes maltratada, y a que no saben qué, 2 años después volvió a pasar lo mismo. ¿Por qué? Por la misma situación. ¿Por qué? Por una adicción maltratada, o sea, por una adicción que no quiso dejar. Y ya así como que en mi enojo y en mi desesperación de hablar con él y todo eso, él me dijo: hijito, confía en mí porque voy a cambiar. Y ahí como que me cayó, ¿verdad? Y yo le dije, me acordé del pasaje en 1 Corintios 13:7: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y Dios me decía: ¿y si no cambia? ¿Y si vuelve a hacer lo mismo? Pues ¿sabes qué? El amor es poderoso, el amor de Dios, no el del mundo. El amor es poderoso. Le dije: voy a volver a creer en ti, voy a volver a esperar a que tú cambies. ¿Y sabes cuántas veces lo voy a intentar? Todas las veces necesarias hasta que Él cambie. ¿Sabes cuántas veces lo voy a amar? Todas las veces necesarias. A lo mejor tu hijo no cambia y te dice: ya voy a cambiar, papá. El amor todo lo cree. Dile: voy a volver a creer en ti. Y siempre le dices, ¿verdad? Es que es lo mismo contigo, tú nunca vas a cambiar. Le dices a tu esposo: el amor todo lo cree,
Todavía hay esperanza. Voltea a ver al que está a tu lado y dile: tengo esperanza. Dile a tu esposo: tengo esperanza de que cambies. Dile a tu esposa: yo no creo en el versículo. No, te creas, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no le digas. Dile a tu esposa: tengo esperanza de que cambies. Tengo esperanza en que Dios haga algo en nuestras vidas. Sigue creyendo en Dios, porque Dios es todopoderoso y es un Dios de milagros. El milagro más grande es que tengas a Jesús en tu corazón. Y si Jesús creyó en mí, ¿por qué yo no podría creer en Él? Si Dios me dio una oportunidad a mí, ¿por qué no se la daría a Él? Si Dios creyó en mí, ¿por qué yo no lo haría con Él? Si Dios me levantó, ¿por qué creería que no podría levantar a mi papá? Si Dios pudo salvarme a mí, ¿por qué no lo puede salvar a Él? Y no nada más a Él o a mi familia, ¿verdad? Porque tuve la oportunidad de compartirla a toda mi familia, sino que también a ti Dios puede hacer un milagro contigo. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Si Dios me salvó a mí, también lo puede hacer contigo. Si Dios me dio la fuerza a mí para creer en Él y en el Espíritu Santo y en un Dios de milagros, también lo puede hacer contigo. Y no es como que tengas que pasar todos los cursos, ¿verdad?, de escuela dominical para poder recibir el poder de Dios. El poder de Dios se recibe desde el día 1. El mismo poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos, lo recibes en el día 1. ¿Sabes qué? Hoy mismo puedes recibir un milagro en tu vida. ¿Sabes qué? Si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Los milagros que tienes que creer hoy en tu vida son que Él te puede salvar, Él te puede cambiar, Él te puede sacar, Él te puede sanar y Él te puede limpiar. Amén. ¿Crees que Él puede limpiar todos tus pecados? ¿Crees que Él te pueda llegar a dar una nueva esperanza este 2025? ¿Crees que Dios puede hacer algo poderoso en ti y en tu familia? A veces decimos: ay, es que siento que mi familia nunca se va a convertir. Ay, es que siento que mi familia nunca va a cambiar. ¿Sabes qué? Te voy a decir, Dios en un día puede cambiar todo. Pero ¿sabes qué es lo que quiere Dios? Que primero cambies tú. Que primero cambies tú tu forma de pensar, tu forma de declarar pura maldición y maldad sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu casa. Ay, esta mugrosa casa que tiene una gotera. Ay, esta mugrosa casa llena de cucarachas. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de hablar. Dios te puede dar todo en un instante. Dios puede cambiar cualquier enfermedad. Te puede sanar de la espalda, te puede sanar de la mente, te puede sanar de cualquier cosa. Pero tú tienes que creer que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en ti. Y Mateo 19:26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Y todos los decimos: pero para Dios todo es posible. Amén. Si quieres cerrar tus ojos ahí donde estás. Y hoy necesito que tengas fe. Hoy necesito que tengas una esperanza. Y si tú quieres recibir un milagro esta mañana o necesitas un milagro, levanta tu mano. Puedo ver tu mano. Puedo ver tu mano. Puedo ver tu mano. Dios es bueno. Dios es bueno. Si quieres pasar aquí al frente, vente. Reconoce a Dios. Pasa aquí al frente. Si necesitas un milagro en tu familia, un milagro de sanidad, queremos orar por ti. Que no te vayas de este lugar, porque mi Dios es un Dios de milagros. Y si el grupo de alabanza puede pasar, si los líderes me pueden ayudar a orar. Y vamos a cantar esa canción que dice: hoy te rindo mi ser y mi corazón. Y en este día, si tú vienes con alguien de los que está aquí enfrente, acércate, abrázalo. Deja que Dios haga un milagro.
Amado Dios, en esta mañana, Dios, creemos en el Dios de milagros. Creemos en el Dios todopoderoso. Creemos, Padre, que tú eres un Dios de sanidad. Sanidad completa en los corazones, Padre. Bendecimos, Padre, la vida de mis hermanos. Bendecimos sus vidas, Dios. Es un milagro en sus familias, Dios. Es un milagro en su corazón. Que tú empieces a sanar sus vidas. Que tú empieces... que sea una familia llena del Espíritu Santo. Dile: mi familia está llena del Espíritu Santo. Empieza a declarar sobre tu casa, sobre tu vida, llenos del Espíritu Santo. La mano de Dios está sobre tu familia. La llenura del Espíritu Santo te dará dones, porque